Así que quiero que me acompañe, lo puede leer ahí o puede escuchar. Al libro de Juan, capítulo 15, verso 4. Juan 15, verso 4. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Usted la tiene ahí en la Reina Valera. Leeremos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y voy a leer otro verso que se encuentra en Salmos 95, versos 7 al 9, y dice la palabra del Señor: pertenecemos a Dios. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder escucharla. Señor, de poder tener el privilegio de leerla. Padre, ayúdanos cada día más a guardarla en nuestro corazón. No solamente ser oidores, sino, Señor, ponerla por práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta noche quiero hablarte bajo el tema el poder de permanecer y pertenecer. ¿Te escuchó eso? El poder de permanecer y pertenecer. Por eso traí estos dos versos bíblicos donde claramente Jesús, en el primer verso que leímos, en el primer capítulo, habla claramente de la importancia que es nosotros, Eva, pertenecer y estar y permanecer cerca de Él. Y en Salmos vemos a David decir que nosotros pertenecemos al Señor y que Dios tiene todo el cuidado de nosotros porque nosotros somos su rebaño y Dios es nuestro pastor. ¿Por qué traí esta palabra o Dios ministraba a mi corazón? Porque por mucho tiempo nosotros hemos, ¿verdad?, hablado, tanto aquí los padres espirituales como nosotros, hemos tratado mucho, Mariel, el tema de pertenecer y el sentido de pertenencia que a veces carece en nosotros los hijos del Señor. Pero esta tarde, mientras meditaba en el Señor, me llegó esto, la palabra permanecer aparte de pertenecer. Porque pertenecer es hacerte, ¿verdad?, tú formar parte de algo, pero permanecer es lo que te mantiene a ti activo para tú poder entender que tú perteneces a ese lugar. Y cuando buscaba la palabra permanecer, me encontraba que tiene un significado muy alineado, lo busqué directamente con la palabra del Señor, y dice que significa permanecer, significa mantenerse unido a Él, viviendo de acuerdo a su voluntad y permaneciendo fiel a su palabra. Y lo alinea al verso que leíamos de la rama de la vid. Permanecer significa estar unido a Él, viviendo de acuerdo a su voluntad y permaneciendo fiel a su palabra. Lo que quiere decir que alguien que permanece es alguien, primero, que sabe quién es Dios, segundo, ama hacer su voluntad y tercero, permanece siendo fiel a su palabra, lo que Dios ha dicho. Por eso Jesús dice y habla en este verso: permanezcan en mí como yo permaneceré en ustedes. No nada más habla de que nosotros permanezcamos en Él, sino que hay una promesa, Karen, que dice que por cuanto nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, Mariel. Por eso cuando estábamos fuera de los caminos del Señor, no pertenecíamos, sino permanecíamos en Dios por cuanto no lo conocíamos, y era imposible, Jesús, poder permanecer en nosotros, y por ende estábamos perdidos. Pero una vez tú aceptas al Señor y la misma palabra dice que el que confesare con su boca y declarare que Jesús es su único Señor y lo declara en su vida, automáticamente Jesús comienza a permanecer. Pero comenzamos nosotros, Eunice, a también tener la responsabilidad de permanecer en Dios.
Pero me llama mucho la atención porque, Jason, nosotros, para poder permanecer en Dios no es tan simple como decir yo voy a permanecer en Dios y ya, sino que el día a día, las experiencias, la comunión con el Señor, la intimidad con Dios te hace a ti estar firme cada día más en Él y por ende tú estar en el mismo lugar sin moverte de Él. Por eso hay personas que duran años y años y años y cada vez que pasa más el tiempo, más son afirmados en el Señor. Porque han aprendido a conocer a Dios a tal punto que saben que Dios permanece en ellos y que ellos han decidido serle fiel a Dios. Y por ende, pase lo que pase, no ven al hombre, sino que ven a Dios y ese es su motivo. Por eso, por muchos años se ha dicho, Dorca, que tu motivación no debe ser el hombre. Porque si fuera así, Eva, Dorca viniera aquí porque usted le inculcó a venir aquí. Pero usted le inculcó a venir a Dorca a la iglesia, a congregarse, pero Dorca tuvo un encuentro con Dios, conoció a Dios y por ende ella decidió permanecer. Porque ella pudo haber decidido no permanecer. Pero por cuanto decidió conocer a Dios, dijo, permanezco en Dios y voy a permanecer en Dios. Y Dios ha permanecido en ella, igual como en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, aleluya, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 13. En esto conocemos nosotros que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, Jason. El Espíritu Santo de Dios en nosotros revela que hemos permanecido en Él inmovible. Por eso se nos dice, ténganse mucho cuidado cuando el Espíritu Santo de Dios a ustedes no le ministra, ustedes no lo sientan. Porque en el momento que nosotros dejemos de sentir la guía del Espíritu Santo de Dios, entonces corremos peligro porque es una alerta de que no estamos permaneciendo. No estoy diciendo que tú todos los días quizás vas a sentir y que te va a brincar y que va a dar un corrientazo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa instrucción que no para. De esa guía que cuando tú estás en la calle, Ranciel, y tú quieres vocearle 2 o 3 palabras a alguien, tú mejor te frenas porque el Espíritu Santo te dice calla. No estoy hablando de que se te eriza la piel, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la instrucción que la misma palabra dice que el Espíritu Santo iba a venir y que nos iba a guiar a toda verdad. A ese Espíritu Santo. Y dice, Primera de Juan, capítulo 4, 13, que en esto a nosotros se nos hace reverencia, se nos hace obvio que permanecemos en Dios por su Espíritu Santo. Por eso debemos nosotros velar cada día porque el Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros, para nosotros caminar conforme a su voluntad y obviamente, como hablábamos al principio, yo querer hacer y ser fiel a la palabra del Señor. Tu día a día habla de tu permanencia en Dios. Tu día a día habla de tu permanencia en el Señor. A donde tú permaneces, eso es lo que tú vas a dar. Es lo mismo que si volteamos con la gente que tú te rodeas, de lo que tú recibes, eso es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que tú vas a manifestar, eso es lo que tú vas a dar. Si tú estás en un grupo de gente chismosa y tú prefieres no ser la diferencia y ser luz, tú vas a salir de ahí siendo un chismoso. Por ende, tú permaneces el chisme. Como tú permaneces en el chisme, usted va a ser un chismoso. Pero en cuanto usted ha decidido permanecer en Dios, ¿qué es lo que vas a dar? El fruto que da la vid, el fruto que da el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tú vas a dar. Por ende, día a día nosotros revelamos, Eunice, que nosotros permanecemos en Dios. Si lo que das, tú lo haces con amor, como si fuera para Dios. Así es. En Primera de Corintios dice, todo lo que hagan, háganlo con amor, como si fuera para Dios. Pero quien no sabe a dónde pertenece no puede dar las cosas con amor, porque no conoce al Dios de amor. ¿Cómo vas a darle alimento al hambriento? ¿Cómo vas a darle agua al sediento? ¿Cómo vas a darle al menesteroso? ¿Cómo vas a poder darle si tú no conoces al Dios que suple todas esas cosas? ¿Cómo lo vas a hacer? Por cuanto has conocido y has decidido permanecer, sabes cumplir este principio. Donde das al menesteroso, vistes al desnudo, le das comida al hambriento y le das agua al sediento.
Y no hablo de comida meramente física. Usted sabe a lo que me refiero. Pero ¿cómo le da usted agua? ¿Cómo usted guía a alguien a la fuente de agua para que se sacie si usted nunca ha dejado que Dios lo guíe hacia esa corriente de agua? Por ende, tu día a día, si permaneces en el Señor, va a hablar de quién es Dios en ti. Pero sobre todo de quién tú eres en Dios. Que la gente siempre vive viendo, y tu permanencia, Mariel, o va a traer a alguien o va a alejar a alguien. Y aunque sea uno, Jenny, pero alguien va a ver algo. Alguien va a notar algo. Y ese algo va a hacer la diferencia. Y va a hacer que alguien diga, no, ella es diferente, necesito de eso. Yo le decía a Ranciel ayer que tengo muchas amistades en el área laboral donde yo estaba antes, que tenía muchas amistades. Y que de todas esas amistades, yo con todas fui igual, obviamente. Le di de lo que tenía que darle conforme a lo que Dios me permitía en aquel lugar. Y yo le decía a ella, solo una ha decidido, la gloria sea para Dios, y dijo, bueno, ustedes conocen que es Jessica, nosotros conocemos del área laboral, y ella, aunque no ha dado su paso de fe, pero ella decide congregarse. Ella, la gloria sea para Dios, vio algo. Tengo más amigas que veían lo que ella veía, pero ella decidió. Algo ella vio, algo ella se motivó, vino y Dios lo hizo y ella ha permanecido. Que Dios lo va a hacer en su tiempo, conforme a con su voluntad, cuando Él quiera lo hará. Entonces eso le comentaba a Ranceli ayer. A veces nosotros estamos rodeados de personas, tú das lo que tienes para dar, pero no necesariamente en todo el mundo tú vas a impactar. No necesariamente todo el mundo tú vas a impactar en el mismo tiempo. Hay personas que tú estás sembrando hoy que fácilmente en 5, 8, un mes, en menos de una semana, Dios va a cosechar eso, señores. Eso es así. Pero de nosotros depende nosotros dar la semilla. Ya de ahí que se encargue el dueño de la tierra de cegar cuando él entienda que ya está lista la semilla para cegar. Eso es así, pero tenemos que permanecer. Y la palabra pertenecer, que no es lo mismo, señores, pertenecer significa ser parte de algo. Mientras permanecer es tú ser fiel a algo, pertenecer es tú formar parte de algo. Pertenecer tiene que ver con que tú sabes quién es tu dueño y que tú no le perteneces a más nadie, señores. Lo casado, yo soy de Vivi, ¿cómo fue que yo dije cuando nos casamos? Mi amado es mío y me pertenece. Señores, es mío. ¿Y qué fue? ¿Pero y qué pasó? Sí, los casados se pertenecen uno al otro. Yo leí un verso, no recuerdo ahora exactamente cuál fue, lo leí en una versión muy, muy actual, donde dice, Jason, escucha, que el hombre no tiene dominio de su propio cuerpo, sino la mujer sobre el hombre, pero que la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el hombre que está con ella. Lo que significa que, señores, somos uno, nos pertenecemos. Tanto yo mando en ti como tú mandas en mí, porque somos uno. No hay de que entiendan esto, ¿verdad? Fue una traducción clara para que después no digan de que yo mando en ti, yo obligado. Ustedes entienden porque somos sabios. Lo que estoy hablando de la pertenencia. Para que después no haya un lío. Entonces, señores, de eso se trata, de tú saber quién es tu dueño. De tú saber quién, Eunice, es el que sabe de ti. ¿Y quién es el que sabe de nosotros? Sino Dios que no creó. Sino Dios que nos da el privilegio de la vida y que todavía el soplo, su aliento está en nosotros y por ende tenemos vida. A Él es que nosotros pertenecemos y cuando se habla, y aquí los pastores, y a veces el pastor en el antepenúltimo discipulado se mencionó, el sentido de la pertenencia, habla de eso. Usted tiene que saber a quién usted le pertenece. Y por cuanto usted sabe a quién usted le pertenece, usted sabe que en libertad usted puede hacer las cosas. Porque para su dueño lo hace.
Y usted no es esclavo porque Dios nos liberó de la esclavitud y nos hizo hijos. Sí, señores, ya usted no es esclavo. Significa confiar, creer, vivir, amar y obedecer a Dios, refugiarse en Dios. Cuando tú perteneces a Dios, Mariel, tú puedes decir, Dios es mi refugio. Yo puedo vivir en Él tranquila. Yo voy a obedecerlo porque Él es el que me tiene aquí. Tú no vives en una contienda con el Señor, de que yo sé más y que yo me voy a ir por aquí porque ya yo vi cómo son los planes que yo quiero. Tú vas donde el dueño y le dices, por cuanto tú eres el dueño y tú sabes lo que ha de pasar, revélame cómo es que debo de caminar. Por cuanto tú sabes lo que ha de ser de mí mañana, dime, ¿qué hago hoy? Pero cuando usted se cree dueño y autosuficiente de usted, usted hace la cosa como usted se le da la gana. Pero ahí usted se vaya. Sí. Pertenecemos a Dios y vamos a permanecer en Él. Escuche. Pertenecemos a Dios y vamos a permanecer en Él. Porque sé que Él es mi dueño. Y como sé que Él fue quien me creó y el que me tiene aquí, yo me voy a quedar aquí. Por eso declaraban, en el altar te conocí y en el altar me quedo. Conociste a Dios y donde conociste a Dios, ahí te quedas. Si lo conociste y hubo un impacto en ti, ahí te quedas. Por eso, anoche mientras teníamos una conversación, decíamos que lamentablemente hay personas que actúan de manera como extraña cuando se apartan de los caminos del Señor. Y Jason decía, lo que pasa es que yo entiendo que ese tipo de personas quizás no tuvo un encuentro real con Dios. Y voy y estoy de acuerdo en cierto punto con eso. Porque cuando tú conoces a Dios, mire, cuando usted conoce a Dios, usted puede estar en desacuerdo con alguien a nivel congregacional. Pero señores, Dios no tiene la culpa. Usted no tiene que ponerse ese lío, ni ponerse ese tollo, porque hay que hablarlo claro. Porque ¿qué culpa tiene Dios? ¿Cuál es la culpa de Dios? ¿Qué Dios te hizo? Entonces hay que aprender a mirar y aprender a identificar a Dios. Conocí a Dios, yo sé quién es Dios en mi vida. Yo voy a honrar eso. Y yo voy a cuidar eso. Y voy a hacer lo que de mí depende, que es caminar en integridad, rectitud y honra ante el Señor. Dios no va a dejar de tener el control. Dios no va a dejar de tener el control. Jenny, escucha eso. Dios no va a dejar de tener el control. En todo tiempo, Él sabe cómo nos dará la cosa en su tiempo, en su momento, como Él quiera, siempre en cuanto a los fieles se refiere. En cuanto a lo que han decidido permanecer y amar y obedecer a Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios nos entrega a nosotros pertenencias que no exactamente son cosas materiales, porque a veces nosotros entendemos que todo es lo material, pero no, sino los espiritual, las cosas espirituales, para nosotros saber cómo andar. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, a fin de que guardemos toda la palabra que se encuentra en esa ley. ¿Sabes lo que significa? Que todo lo oculto, Jason, le pertenece a Dios. Dios te da la revelación de cómo guiar a tus hijos. Dios te da la revelación de cómo caminar y eso te pertenece a ti y a tus hijos. Y Dios te revela conforme a su palabra. Y conforme a su palabra tú lo guardas y lo haces tuyo. Así que Dios te va a entregar a ti, ya sea lo que sea que te quiera entregar, pero sobre todo, Rancieli, esa parte importante de revelación en todo el sentido de la palabra. De cómo lo vas a hacer, como mencionaba, Dios lo hace. Y dentro de tantas cosas, dicen en Ageo capítulo 2, verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y en Juan 17:10 dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y han escuchado la palabra que dice que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios porque de Dios es. Las riquezas de Dios
Ustedes saben que Dios es un Dios dueño del oro. Señores, Dios es el Dios dueño del oro y de la plata. En Dios no hay escasez. En Dios no hay miseria. En Dios no hay que doy. Señores, las riquezas de Dios son nuestras riquezas porque Dios lo dice. No porque Dios lo dice. Lo que es de Dios le pertenece a los hijos de Dios. Y por cuanto hemos sido hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Justamente con Cristo. Todas las riquezas espirituales que hay, todas las riquezas terrenales que hay, nos pertenecen porque somos hijos. ¿Qué sucede? Que no creemos esto. Y ahí es donde entra el punto que a veces yo hablo con Vivi y me dice, no, uno entonces... Hay personas que entienden que se van a engañar y que mentalmente, de que si hay falta económicamente en la casa, me engaño y digo que hay. No, no es que te engañes, tú sabes, si falta algo, tú sabes que falta algo, pero tu mente, o sea, tú sabes que el dueño, el que te creó a ti, es capaz de mañana decirte, tú no tienes nada hoy, mañana te doy en abundancia y fácilmente tú te despertaste hoy sin nada y a la mitad del día tienes tú el dinero para suplir lo que tú necesitabas. Porque Dios es dueño del oro y de la plata, le pertenece todo a sus hijos, pero nosotros no creemos eso. Hemos permanecido en Dios, pero a veces no creemos en la pertenencia con el Señor. Por eso hay gente que dura años en el Evangelio, aquí en los caminos del Señor, pero en esa parte y en otras con relación a la pertenencia, se guayan. Y nosotros siempre lo hablamos, Vivi y yo, y decimos es declararlo, es tu creerlo, es tu saber. Que va a llegar cuando Dios quiera que llegue, pero va a llegar porque Él es el dueño del oro y la plata. Y mami a veces le dice, a veces a los niños que van a la heladería, y mami, no sé, a veces le escucho que dice que no, porque tú sabías que mi papá es el dueño del oro y la plata, y los niños se quedan de que tu papá, de que niño así, de que tu papá, sí, mi papá es dueño del oro y de la plata. Y ellos se quedan como así, como que no se lo creen, no entienden. ¿Y tú sabes quién es mi papá? Le dice ella, no. Dice yo, ¿quién es tu papá? Dios es Dios es el dueño del oro y de la plata. Y como yo soy su hija, yo tengo oro y plata también. Y ella lo vive declarando así, lo vive declarando y se lo dice a los muchachitos que entran allá a la heladería cuando tiene que decírselo. Y es así, es declararlo, Raciel. ¿Y por qué no te digo que no va a llegar un momento, Eunice, donde quizá haya alguna escasez o alguna falta, pero créeme, que yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Y si no, mire, yo creo que sí, que todos hemos tenido esa experiencia. Que nos hemos levantado sin nada. Y Dios, antes de finalizar el día, te ha bendecido. Y a veces de quien menos tú esperas. Y aquí Karen ha testificado de cosas así. Yo misma puedo testificar que me he levantado donde digo, bueno, Señor, necesito, específicamente porque Dios sabe lo que uno necesita, porque uno no puede venir con máscara delante de Dios y que lo que tú quieras. Y ni que lo que tú quieras, Señor, tú sabes, tú conoces mi situación. Dios mío, si a mí me llegan tanto hoy, yo resuelvo, por ejemplo, por decirle algo. Y señores, yo he visto a Dios obrar y ser fiel a eso. Pero sobre todo lo hemos creído, sobre todo hemos sabido que pertenecemos a Él y que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces aprendamos el poder de permanecer y pertenecer a Dios. Porque no somos cualquier cosa. Nosotros no somos de que gente de que fue así, que ustedes lo seleccionaron así. Jason decía y declaraba ahorita un verso que dice que de lo vil y menospreciado Dios los escogió. ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió. Para avergonzar a los sabios, a los que se creen. A eso, Dios no escogió, Señor. Estaba en el propósito, en el plan. Dios no tiene aquí. Viva y crea eso.
viva y crea eso. Y no diga que usted se va a engañar, pero tiene que saber y caminar sobre todo en obediencia y rectitud, sabiendo quién es su dueño y a quién usted le sirve. Y conforme a eso, usted va a andar como el hijo que pertenece y que le pertenece lo de su papá. Sí, señores, que le pertenece lo de su papá. Era lo que ayer decía, por ejemplo, para los que tienen hijos, por ejemplo, el pastor que tiene sus hijos, Esther y Harold, el carro de los pastores, el carro de Harold y el carro de Esther. Era lo que hablábamos ayer. El carro tuyo, el carro de tu hija, de Chloe. La jipeta tuya y de Amaury es de ellas. Es de ellas, es de ella. La casa de Eva es la casa de Dorca. Dorca no dice de que es la casa de mi mamá. Mi casa. Mi casa. Usted sale de la casa de su mamá y de su papá. Y si es la casa materna donde usted nació, donde usted creció y todo, usted dice, yo voy para mi casa, ajá. Voy para mi casa o voy para donde mami. Y usted anda en libertad. Entonces, así mismo, cuando usted viene aquí, usted viene a la casa de su papá, de su padre, y así usted en libertad va a operar y va a hacer y va a administrar y va a hacer lo que Dios le ponga en su corazón, porque usted es hijo y usted camina conforme a lo que Dios ha dicho. Así que aprendamos el poder de permanecer y pertenecer, porque Dios no lo